El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. APRECUS, Canal Comunitario de Zipaquirá, no se hace responsable de las diferentes declaraciones y o posturas dadas por las personas o situaciones que hacen parte de nuestras producciones, ni se identifica con las mismas. Buen día para todos, queridos televidentes. Hoy le damos continuidad a este programa de la familia hoy. Mi nombre es Gloria. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Les mando y le pido al Todopoderoso muchas bendiciones en cada uno de sus corazones y para sus familias. Hoy vamos a dar paso a este programa con una historia. Y es una historia, se titula La felicidad. Se reúnen en un lugar un grupo de dioses, entre comillas, y estos deciden crear a su imagen de ellos un ser humano, un ser igual a ellos. Y uno de ellos, cuando ya han creado a este ser igual a ellos, deciden crearlo con una diferencia, y la diferencia es quitarle a ese ser la felicidad. Entonces uno de ellos dice, hay que esconderla, porque no vamos a querer que esta persona tenga la felicidad con la cual nosotros somos dioses, porque por eso eran dioses, por la felicidad en la que ellos vivían en su entorno. Uno de ellos propone esconderla en lo alto de la montaña, y otro le dice, ahí no podemos esconderla porque recuerda que les dimos mucha fuerza a este ser y podría estar subiendo a la montaña y encontrarla. Otro propone esconderla en el fondo del océano. Dice, recuerda que le dimos sabiduría y podría irla a buscar allí. Entonces otro propone esconderla en un planeta. El otro replica, igual le dimos inteligencia y podría ir a encontrarla allí. Había un quinto dios en silencio y en profunda meditación, escuchando lo que sus compañeros dialogaban. Interrumpe su silencio y da su propia opinión y decide decirles lo que él cree. Y él dice que por qué no se la guardan en el fondo del corazón de esta persona. Y todos terminan, dicen, claro, de acuerdo, es perfecto, ese lugar es el perfecto, vamos a esconderla dentro del corazón de este ser. Él estará tan ocupado buscando la felicidad en su entorno, en lugares, en personas y en otras cosas, que allí jamás se dará cuenta que hemos puesto la felicidad. Estamos hoy con Mauricio. Mauricio, muy buen día. Muy buenos días para su merced y para todos los televidentes que en este momento pues están viendo este programa. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarme en este tema que vamos a tratar hoy, tan importante para todos como es la convivencia familiar o la convivencia con nosotros mismos, la convivencia en nuestro entorno laboral, la convivencia en lo social, la convivencia en lo espiritual, porque también la manejamos del yo, con el yo. Veníamos hablando en el programa anterior con el doctor Luis Eduardo el tema, Mauricio, y vamos a darle finalización a este tema hoy de la rivalidad entre hermanos o cuando los papitos
colocan a uno de sus hijos como el centro de atención, a veces olvidando las cualidades de los otros hijos. Esto es un tema muy importante, señora Gloria, ya que se enfatiza en el tema de que como hay una figura superior, como lo son en este caso los padres, se busca que tal vez muchas veces los hijos tiendan a repetir seguir estos pasos, ¿no? Digamos que hay un dicho muy popular que el ejemplo entra por casa. Entonces, la rivalidad que se comienza a fomentar en los hijos a raíz de un comportamiento, una actitud, un pensamiento, ¿sí?, viene también fundamentada por la crianza de ellos, de sus padres también en algunos de los casos. En la antigüedad habían familias numerosas, ¿sí? Actualmente se ha venido disminuyendo eso. Entonces se espera también de que como su abuelo hizo, su papá también lo hace, usted tenga que hacerlo. Y ahora también entra la disputa su hermano también. Su hermano lo hace bien, su hermano lo hace mejor. Y muchas veces las personas, y también todos los que nos están viendo, no somos conscientes de que cada personita somos un mundo totalmente diferente. Los dedos de las manos no son iguales. Entonces esto también nos constituye a nosotros también en el tema que se venía tratando al principio, la convivencia. Excelente apunte, Mauricio, que usted acaba de hacer. Los dedos de las manos no son iguales. ¿Por qué? Porque ya entrando en el tema de hoy, que es la convivencia, que a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque la convivencia es un tema donde la familia experimenta, y todos los días, al diario, experimentamos energía, tenemos emociones, sueños, ilusiones, y cada miembro de la familia, como decía Mauricio, es diferente en su mundo. Estamos todos, mira, Mauricio, puede haber un par de gemelos, y lo decíamos anteriormente en uno de los programas, que los pueden estar vistiendo igual, que no se diferencian el uno del otro en lo físico, en su vestir, de pronto hasta en el peinado, si son dos niñas, les hacen el mismo peinado, y uno en la calle ve y dice, ay, las dos son gemelas, ¿sí? Pero a pesar de de estar en esa situación o tener de ser gemelas, no quiere decir que las dos tengan que pensar igual, que tener los mismos sueños. Es más, en un futuro las dos no pueden estar estudiando lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen un mundo diferente. Por eso la convivencia, queridos televidentes, es tan importante, y como dice Mauricio, el ejemplo sale de casa. Cuando dos papitos se encuentran, pareja, papá y mamá, para tener un hogar, para tener unos hijos, debe haber una clave, debe haber un estudio de cómo voy a ser como papá o como mamá, cuál va a ser mi papel dentro de ese hogar, ¿sí? Es el apoyo mutuo que tiene que haber entre papá y mamá para que sus hijos sigan ese ejemplo. Mira que hablando del tema de convivencia, Mauricio, leía un artículo donde decía que a veces los hijos tienden a imitar a uno de sus padres. Sí, eso suele pasar. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de cosas que yo lo mencionaba anteriormente? Uno de niño, a las primeras personas que comienza a conocer son a sus padres, su madre, su padre, sus abuelos, en el caso, digamos, de personas que tienen una familia constituida como lo establece la religión católica, ¿no? Padre y madre. Pero también hay que tener en cuenta que en la actualidad hay personas y hay familias que cuentan con papito y papito, mamita y mamita, que para muchas personas son un escandalizo porque, uy, es que eso no está bien, eso no es de Dios, eso son temas ya que van más allá de lo espiritual, de lo moral y de lo religioso, pero son seres humanos, son personas que tienen sus sentimientos, que la mayoría de las personas no va a salir a la calle a decir, es que yo le voy a llevar la contraria a mis papás porque lo quiero hacer. Sí, la época de rebeldía es fundamental en cada ser humano, pero tiene que ir también apoyada y acompañada por los padres o una persona que lo encamine, que lo guíe, porque si no pasa una cosa
que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, y es que recaemos en las amistades. ¿Por qué? Porque compartimos, entramos a un colegio y compartimos un poco más de tiempo ya con ellos, los comenzamos a considerar cercanos, comenzamos a considerar que estas personas van a generar un vínculo mucho más fuerte con nosotros y comenzamos a decaer en ese tipo de cosas, en que me dijeron, en que me invitaron a experimentar esto. Entonces, aquí comienza a afectarse la convivencia puntualmente. ¿Por qué? Porque es que mi amigo me dijo que es que yo no le haga caso a mis papás, pero es que no sabemos, o mi amigo no tiene sus papás juntos, son separados. Él tiene una crisis, tiene un problema, tiene esa confusión mental, porque él está viviendo por sus propios medios, él está experimentando una situación que tal vez sus compañeros, o en este caso yo que soy el ejemplo, no lo estoy haciendo, ¿sí? Yo como convivo con mis papás y en mi hogar hay buena y sana convivencia, a mí me parece extraño el caso que él está viviendo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra ese conflicto de, pero es que mi amigo le va bien, mi amigo tiene más libertad. En mi casa a mí me dicen, usted tiene que estar a las 4 de la tarde de la casa al colegio y del colegio a la casa, mientras que él sale, se va a jugar, no sé qué. Entonces entra esa palabra vicios también a ser parte del diario vivir y afectar directamente la convivencia. Mire, Mauricio, que hablando de esta parte tan importante, y es que ahora en los hogares se ha perdido mucho una serie de valores. Y la autoridad. Y la autoridad como papá y mamá se ha perdido porque a veces papá y mamá no están ya en el hogar. Papá sale tipo 5 de la mañana y se va al trabajo. O la mamá, igual, tienen ese tiempo para ir al trabajo y no hay ese tiempo para dialogar con sus hijos. ¿Y qué decide papá y mamá? Regalarles un teléfono a cada uno de sus hijos. Y ahora se ve eso. Sí. Cada hijo, cada niño ahora tiene teléfono. Si uno va en la calle o algo, en el colegio, que estaba en algún colegio, cada niño tiene un teléfono. Y ya no hay ni siquiera los juegos como antes nosotros que salíamos era a compartir, a jugar. Ahora los niños están pendientes de lo que hay en un teléfono y pues ningún adulto vamos a estar pendientes que realmente ellos son los que están observando o están buscando dentro del teléfono. Y la serie y la carencia de valores en los hogares, y uno de ellos es el respeto. Y por eso los niños cuando hay la falta de respeto, cuando el papá y la mamá ya han dejado que su hijo piense, haga, decida, porque a veces los niños son los que deciden en la casa, esa falta de respeto, ya no hay un valor allá afuera de decir una niña en una época como se hablaba femenina, como trataba a las personas, al profesor, a la profesora. Ahora usted ve entrar a una persona a un negocio y van pidiendo qué precio tiene, pero no se da el buenos días, buenas tardes, me hace el favor, por favor, tenga el gusto, muchas gracias, le agradezco. Ya no existe. Y a veces uno se pregunta si estos valores no salen de casa y no se dan en un colegio. No hay una materia donde se le enseña al niño, como se hacía antes en la escuela o en los colegios, que se venía el caso de la urbanidad de Carreño, que algunos en este momento cuando me escuchan hablar de la urbanidad de Carreño van a preguntar, ¿y qué es la urbanidad de Carreño? La urbanidad de Carreño en nuestros hogares es tan importante como para nosotros los católicos o lo que espiritualmente tenemos en la casa la Biblia y la leemos, ¿sí? Y de ahí podemos saber qué es lo que Dios pide que nosotros sigamos como sus normas. Así es la urbanidad de Carreño. Es un libro donde hay unas normas, ¿sí?, que se le enseña a los niños, que se nos enseña a nosotros mismos como adultos, y esos valores que no podemos dejar perder, porque este momento, en este mundo hay personas que dicen está al revés, y está así, ¿por qué? Porque hay mucha carencia de valores. Sí. Hay un punto muy importante en lo que usted dice, y es que también se ha perdido el valor y
la cultura de la lectura. Actualmente las personas, los jóvenes, los niños, no se toman el tiempo para leer, digamos, un libro, investigar acerca de un tema, porque lo tienen todo en la facilidad de los celulares. Listos, hablemoslo, un ejemplo puntual. Hablemoslo de una familia criada en el campo y tomemos por otro lado una familia criada en la ciudad. Nos dicen, no, pero es que eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Cada familia va a tener sus fortalezas y sus debilidades. ¿Cuál sería una fortaleza de una familia del campo? No tiene acceso a la tecnología. Por ende uno deduce, no van a estar lleno de mañas, como algunas personas lo llaman. Pero ¿cuál es ese defecto que tiene la familia del campo? Lastimosamente están criados en la cultura de la cerveza, la cultura de la infidelidad, la cultura del trasnocho, ¿sí? Listos, ellos no tienen como ese acceso a la tecnología que de alguna manera les pueda llegar a afectar a largo plazo, pero vienen con una prehistoria en su ADN, que lo hablaba el doctor Luis Eduardo, donde a futuro eso va a ser hereditario. Hablemoslo hasta ahí de ese tema. ¿Y la convivencia de ellos cómo es? Es una convivencia chocante. ¿Por qué? Los padres madrugan, muchas veces no llegan a casa. ¿Por qué? Porque como están en el campo, las fiestas de ellos duran 2, 3 días. Y entonces el hijo en casa, ¿qué ejemplo está recibiendo? Mi papá sale a las 3, 4 de la mañana, hace sus labores en el campo, ordeña, cultiva, recoge. Mi mamá está todo el día en casa, ella me hace el desayuno, me tiene el almuerzo cuando yo llego de la escuela. Sí estudia, claro está, porque actualmente se conocen y hay estadísticas de que muchos jóvenes en el campo o de sitios alejados no tienen acceso a la educación. Exacto. Entonces, si no tienen acceso a la educación, ¿a qué se remiten? Al trabajo. ¿Y ahí qué se está haciendo? Se está cortando una infancia que es fundamental en el desarrollo psicosocial, psicoanalítico de un ser humano. Si uno no juega, ¿cómo experimenta? Si uno no se cae, ¿cómo aprende que no tiene que caerse, que caminar por ahí? Eso, perdón, me extiendo aquí. Y ahora analicemos la parte de la familia en la ciudad. ¿Sí? Una familia en la ciudad tiene acceso a la comunicación, tiene acceso a las vías, tiene acceso a la educación, tiene acceso a infinidad de cosas porque están en el centro, en el núcleo de la sociedad. ¿Sí? Hablemoslo en una capital, Bogotá. En Bogotá hay problemas de movilidad, hay problemas de inseguridad, hay problemas que no se ven en el campo, porque en el campo no le van a llegar a usted a robar a la casa, porque allá todos con todos son vecinos, son amigos, se conocen. Mientras que acá está el problema de la tolerancia y la envidia. La envidia corroe, la envidia acaba muchas cosas y dentro de la familia se ve ese ejemplo. Se hablaba al principio de los hermanos. ¿Por qué las relaciones con los hermanos actualmente, bueno, no actualmente porque eso también viene desde antes con el tema de las herencias? Actualmente las herencias es un problema de muerte, es una amenaza de muerte que entre las familias, es que a mí me tienen que dar más porque yo soy el mayor o a mí me tienen que dar más porque yo cuidé a mis papás antes de que se murieran. Hay una infinidad, eso es un mundo totalmente abierto que si nos sentamos a dialogarlo no tenemos fin y vamos a estar en un debate diario en ese tema. Entonces digamos que al momento de, volviendo a retomar el tema de la familia en la ciudad, el problema puntual de ellos es que ya tienen mucha información, tienen mucho acceso a las redes sociales, tienen mucho acceso a cosas y no se está haciendo un acompañamiento ni por parte de los padres, como lo decía su merced, no hay acompañamiento de los padres. Entonces, ¿quiénes son los que terminan de criar a los hijos? La internet y los amigos. Internet y los amigos. Y aquí es punto clave, Mauricio, el siguiente valor que es hay una carencia enorme en todos, y es la tolerancia. No hay tolerancia, y para no ir más lejos, estamos a media cuadra de la 15, cuando el semáforo está en rojo, todos paran en su respectivo punto, pero cuando va a pasar a verde, el último de atrás le enciende el pito al de adelante y sucesivamente, y el que va pasando
como que uno dice, uy Dios, pobre mis oídos, comenzando en lo vial ahora no hay ni tolerancia, o sea, no se ha aprendido a ser tolerante desde niño, desde el papá y la mamá, no han enseñado a las personas o a los hijos o a los mismos hermanos, familias, a ser tolerante, ¿sí? Y es la falta de tolerancia ese segundo valor de carencia en los hogares hoy día. No hay tolerancia para comer, no hay tolerancia para decir una palabra. Si una persona está mirando un programa, la otra ya le disgustó. No hay tolerancia al salir, no hay tolerancia, no hay ese respeto por lo que el otro piensa, lo que el otro dice o por lo que el otro desea hacer. Y muy importante ese punto, Mauricio, cuando decía lo de las dos familias. En ninguno de los dos casos ahora se ve la tolerancia, porque todos quieren ser yo, primero yo, segundo yo y tercer yo, y pisotear al que podemos pisotear. Es triste decirlo, porque también se nos ha faltado y no nos han enseñado a tener un límite, a ser asertivos. ¿Qué es ser asertivos? ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una palabra donde yo empiezo a mirarme y a decir, no, aquí tengo que poner un límite. Aquí tengo que como persona, como mamá o como papá, ponerle un límite a lo que estoy viendo en el problema en mi casa. Es que si mi hijo me pide permiso para ir a la fiesta, porque yo tengo un hijo de 19 años, y él a veces me pide permiso, le digo, sí, hijo. No es como el cuento de la Cenicienta, porque a la Cenicienta le tocó regresar a las 12 en punto de la noche, si no se le acababa la magia de la zapatilla y los caballos se le convertían otra vez en los ratones y la calabaza. No, aquí es que le digo de verdad, mi hijo, a tal hora me llega a la casa, por el tema de la inseguridad, por el tema de los amigos, por tanto tema. Ahora no es, porque en una época, y vuelvo y lo repito, en mi época yo podía llegar de una fiesta a las 2, 3 de la mañana y no había ningún problema, porque era mucho más sano todo este entorno, todo el ambiente, nuestros mismos amigos, compañeros, con los que tal vez íbamos a un cine o a una fiesta cuando había el pro de un colegio. Y teníamos que ir a hacer fiestas para recaudar fondos para poder ir a la despedida de 11 o de 10º, ¿sí? Un ejemplo en mi caso. Y no había problema. Ahora no se puede salir ya a las 8, 7 de la noche a cierto lado porque no podemos. Es como si fuera invisible. No lo vemos el peligro, pero en nuestra mente invisible se ve que ahí en ese lugar ya no podemos pasar porque nos puede pasar algo. Entonces estamos como con ese miedo todo el tiempo, el papá y la mamá, a mi hijo le puede pasar algo, a mi hijo lo pueden atracar, a mi hijo le puede hacer, a mi hijo, y le vive uno pendiente del hijo diciéndole, cuidado con el celular, cuidado con su amigo, cuidado al pararse dejar su cerveza o su trago ahí solito porque cuando regrese y se lo pueda tomar, puede ser que ya pueda tener algo. O sea, vivimos todo el tiempo ahora es pensando, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué problema puede estar pasando con mi hijo o con esta persona? Porque ya no hay ni siquiera esa confianza de poder salir y regresar como hemos salido. ¿Y es por qué? Porque todo este medio de papá y mamá hemos dejado que nuestros hijos decidan por ellos. Son tan pequeños. Hablaba con una niña hace 3 días, entró al negocio donde trabajo y llevaba un cochecito, la niña no pasaba de 14 años. Y mi hijo tiene 6 meses. Y me ponía a pensar y me puse a hablar un poco con la niña, donde ella me decía, es que me siento muy insegura, señora, de empujar el coche. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque siento que el bebé se va a caer. Y le dije, lo que pasa es que para ti ese bebé es como si fuera en una época mía la muñeca. Porque así cobijaba yo mi muñeca, a la edad de 12 o 13 años aún jugaba con la muñeca y todavía la cobijaba y la guardaba y eso de que nos enseñan a las niñas desde pequeñas como a tener esa muñeca como para enseñarnos que algún día vamos a ser mamás y tenemos que tener ese cuidado de peinarla, de cuidarla, de colocarle este vestido, de cambiarle zapatos.
Todo este rol de cuando éramos niñas, que las mamitas nos regalaban las muñecas, no sé si lo hacían por un sexto sentido o simplemente porque a nosotras las niñas siempre nos han gustado y ese ha sido el juguete favorito desde un comienzo de las niñas, la muñeca. Y para los hombrecitos el carro, el trompo, la comita, ¿sí? Pero esta niña se veía muy insegura. Y cuando ella salió del negocio, claro, yo dije, sí, ella tiene toda la razón. Es que la edad que ella tiene, pues es una edad muy inmadura para ya estar en algo tan grande como es ser mamá. Gloria, hay dos cosas que se hablan y que estamos como nosotros haciendo un retroceso a lo que hicimos en la introducción. Ahorita se está incluyendo una tercera que es la confianza, la tolerancia y yo lo nombré el juego. Esta niña que tú comentas no tuvo, a mi modo de pensar, a mis 28 años de edad, le faltó ese tema, ese juego, porque jugando uno aprende con la muñeca, aprende uno con el carro, con el balón, ¿sí? Eso es una transición que uno va dando. Si uno ve que la muñeca se cae, uno asume que se hizo daño, porque en su mundo, en su imaginación, eso es gravísimo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la niña? Puntualmente ella, como no tuvo esa experiencia de jugar, de cuchichear, de sentir propia la muñeca, me atrevo a pensar yo, puede que esté errando en ese sentido, pero al haber esa carencia de juego, de esa carencia de esa experiencia previa, ella está llena de inseguridad. Pero hay una cosa también que va antes de esa inseguridad y es el apoyo, la confianza, ¿sí? Guiar a la niña, decirle, bueno, desafortunadamente no se sabe en qué aspecto se vienen desenvolviendo este tipo de roles, pero hay una cosa muy importante y viene en la parte psicomotriz y psicoanalítica del ser humano. La mente tiene mucho poder. Lo digo por experiencia propia porque cuando se cae un primo chiquito, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero? O bueno, generalmente cuando uno se cae, ¿qué es lo primero que hace? Cuando uno ya es adulto, mira a ver quién lo vio, ¿cierto? Pero cuando uno está pequeño es a mirar la mamá o el papá o el familiar más cercano que tenga, qué reacción tiene. Y él va aprendiendo, uno va aprendiendo. Yo de pequeño me caí N.000 veces, ¿sí? Me golpeé la cabeza, me golpeaba la espalda, caía de cola, de frente, me escuajaba, bueno. Pero ¿qué era lo que pasaba? Mis padres serios decían, levántese, no pasó nada. Esa seguridad se la brindan a uno directamente los padres, ¿sí? Si no están los padres, porque pues hablemos lo que en la familia actualmente se constituye abuelos, tíos, ¿sí? Eso en una familia, llamémoslo tradicional. Pero actualmente en el 2022 y en pleno siglo XX comenzó una actualización de familias reconstruidas. ¿Qué son las familias reconstruidas? Padres, madres que vienen con sus hijos de relaciones anteriores. Entonces, llega el padre con una niña, conoce a una señora, la señora, digamos, en este ejemplo, no tiene hijos. Se conocen, las chicas no tienen ningún problema de aceptar a este señor con su bendición, como la llaman actualmente, y reconstituyen una familia. La madre asume el rol de madre, valga la redundancia, pero entra un factor muy importante y es que a mi modo de pensar, pues lo digo, todo lo que se comenta es mi modo de pensar. Entonces, a mi modo de pensar, ¿yo qué digo? Aquí se pueden haber dos variables, ¿sí? O la madre asume gentilmente y con amor el rol de madre, o simplemente lo hace por conveniencia y convivencia, ¿cierto? Yo por convivencia puedo aparentar, por conveniencia puedo aceptar, pero en el sentimiento y en el amor nadie manda. Es un punto que yo lo veo de esta manera, como también puede pasar con el niño, ¿sí? No importa la edad que tenga este niño, este infante, pero si él ve un ejemplo de amor, de respeto, de tolerancia, de seguridad, porque todo lo transmite la seguridad, él se va a sentir cómodo, ¿sí? Él va a comenzar a confiar en esa figura materna que tiene o figura paterna, ¿cierto?
y va a haber un lazo, ¿sí? Además, seamos conscientes que en la actualidad padre no es el que engendra, sino padre el que cría, el que apoya, el que enseña. Entonces nosotros no nos podemos ligar tampoco a decir y quedarnos, que yo sé que en algunos factores, lo que dice su merced es muy cierto, todo tiempo pasado fue mejor en algunos aspectos, porque si nos ponemos a analizar en temas históricos, en temas tecnológicos, en temas ya que digamos abordan y adornan como tal el tema, van a haber cosas a favor y van a hacer cosas en contra. Entonces, partiendo de eso, es que uno dice, la seguridad es primordial en todo. Su merced salía, no había ningún problema, actualmente yo también salgo, digamos que cuando tuve mi etapa de adolescencia, yo salía, yo compartía con mis amigos, pero hubo una confianza entre mi madre y yo, que ella me decía, a las 11 llega, y yo al principio, con rabia, con fastidio, me tenía que despedir de la fiesta y de mis amigos, decirle, me voy porque tengo que cumplirle a mi mamá, pero yo era consciente de que si yo hacía esto, a lo largo del tiempo mi madre iba a confiar en mí, iba a ser un poco más flexible, ¿cierto? Me iba a dar un poco más de libertad, que no hay que confundir la libertad con libertinaje, ¿sí? Porque una cosa es yo tener la libertad de pensar, de hacer, de vestirme, de interactuar, pero ya una cosa es el libertinaje, que es abusar de esa libertad y comenzar a afectar a mi entorno personal, entorno social y familiar. Entonces, con eso quiero cerrar esta participación sobre este tema, que abunda muchísimas cosas. Yo sé que ustedes en sus casas también van a tener infinidad de puntos de vista, que todos son válidos, pero lo importante y el mensaje que yo quiero dejar con esta participación es: sean buenos padres, sean amorosos, intenten rescatar todo este tipo de valores que se han perdido. Y segundo, confíen en sus capacidades y confíen en sus hijos, que ellos muy seguramente son los que de aquí a mañana les van a tender la mano si han tenido una buena crianza y un buen ejemplo por parte de ustedes. Mauricio, es excelente ese apunte, gracias. Y lo que dijo Mauricio, también quiero darles una recomendación a papito y a mamita, y es saber poner límites. Es hasta aquí, por favor, un límite, usted vaya, como decía Mauricio, una hora llegada, vamos a estudiar esto, va a tener un estudio de 2, 3 horas y después va a poder mirar la televisión, después va a poder mirar su teléfono, después va a poder mirar, o vamos a ir a cierto lugar de hoy en 8 días si usted me trae buenas notas, pero es saber poner límites. Y también es saber poner límites entre ellos mismos, ¿no? Como mamá, como papá, porque la convivencia no es fácil. Ya hay muchos hogares en este momento que manejan muchas inseguridades, muchas peleas, muchas faltas de respeto, infidelidades, muchos gritos, ¿sí? Pero hay que saber poner límites, papá y mamá. Como decía Mauricio, si nosotros sabemos llevar a nuestros hijos de la mano, un día ellos nos van a agradecer porque les estamos dando confianza, les estamos dando amor, les estamos dando autoestima, que es una parte tan bonita, Mauricio, en cada uno de nosotros. La palabra autoestima es querernos, es sabernos respetar, es saber decir no cuando hay que decir no, es saber decir sí cuando hay que decir sí, porque parece que la palabra no ya estuviera también como los valores a recoger, y terminamos diciéndole a muchas cosas sí, sí, en medio de un círculo que dice la palabra miedo. Entonces no nos atrevemos a decir no, saber que es una respuesta que nos puede llenar de alegría, que nos puede llenar de felicidad. Y a veces a los hijos no les sabemos decir no cuando quieren un capricho, y saber que los estamos mandando a un mundo donde algún día ellos van a decir, pero ¿por qué mi papá y mi mamá permitieron que yo hiciera esto y hoy tengo la vida hecha a cuadros y no sé cómo salir del problema? Es como las 5 magias del lápiz, como cuando tú tienes un lápiz, Mauricio, y estás haciendo una plana, un dibujo, y tienes que usar el tajalápiz para sacarle punta.
El lápiz sufre un proceso, sí, sufre un dolor porque hay que sacarle punta, pero sabemos que al afilar la punta podemos mejorar la escritura, podemos mejorar el dibujo. Así es con nuestros hijos. Es como la cometa cuando tú la elevas. No puedes permitir que la cometa ya no se vea porque puede enredarse en un árbol o perderse. Hay que ir alando la pita para ir viéndola. Podemos mantenerla elevada, claro. Esa es la idea, ¿no? Ese es el juego La Cometa que pasó hace un mes. Las cometas que veíamos en el aire lindas de colores y toda esta gama de cometas que ahora se ven muy bonitas. Pero la idea del niño, del personaje que está ahí en el parque, lo bonito es verla en el aire que flote, que lo más que se eleve pues es la mejor y ver cómo se mueve, pero verla, porque cuando no se ve pues ya no tiene esa misma magia y esa misma alegría. Y lo ideal es tenerla ahí elevada, pero irla manteniendo. ¿Le soltamos? Pero también la vamos alando, ¿cierto? Así son nuestros hijos, hay que irlos soltando para que vean el mundo, para que perciban, para que se animen, para que lo disfruten. Importante eso, y otra cosa que quiero sumar a tu participación es el premiar a los hijos, ¿sí? Muy bueno. Hay que saberlos premiar también, hay que saberlos castigar también de una manera inteligente, o sea, hay que ir un paso adelante de los hijos, porque es que los que son mayores son los padres, no los hijos. Y eso es de pronto un error que me atrevo a pensar que se está cometiendo actualmente. No se están sabiendo premiar ni tampoco reprender a los hijos, ¿sí? Actualmente se hace la recomendación de que castíguelo con algo que le gusta. Actualmente, ¿qué es lo que más utiliza un niño? El celular o el computador, ¿sí? Entonces la invitación es esa también. Así como les dan, quítenles también. Eso es muy importante y no van a ser una mala persona. Ah, no, que es que como mi papá me quitó, entonces yo la voy a quitar. No, hay que saber premiar de pronto. El ejemplo que daba de la cometa, eso es muy importante, ¿sí? Hay que soltarle, saber hasta qué punto soltarle. Porque si le soltamos mucho, ¿qué es lo que pasa con esa cometa? La perdemos. La perdemos, total. Mira, Mauricio, haciendo un apunte, y es algo que se me vino en este momento, y a mí personalmente me afecta mucho cuando escucho la noticia o cuando voy a un templo y en la puerta principal veo la foto en un aviso invitando al entierro y se ve la foto de un joven y a uno queda aquí como marcado y dice, se colgó. Y tristemente, y disculpen la palabra que voy a usar, que es desgraciadamente sí, a mí me duele y no quisiera estar en ese papá o en esa mamá que pierden a su hijo sabiendo que su hijo se colgó y que se quitó la vida. Y uno como papá y mamá, me decía alguna vez una señora que trabajaba en un despacho parroquial y me decía, Gloria, vengo a pagar la misa de mi hijo que hace tanto tiempo se fue. Y me decía, él se colgó en su cuarto. Y quedé en silencio porque no sabía qué preguntar, por qué lo hizo. Pero la señora empezó a contarme su historia y cada vez que ella me contaba su historia a mí me pasaba como un escalofrío, porque ella me decía al final, decía, ¿en qué me equivoqué como mamá? Y ella me preguntó a mí, según mi historia, ¿en qué cree usted que yo me equivoqué? Y yo le dije, usted fue una buena mamá, señora. La decisión la tomó la persona, tenía 19 años. ¿Por qué la tomó? No lo sé, porque ella no quiso decirme tampoco llegar a lo profundo del tema. Pero es muy triste, Mauricio y queridos televidentes, ver cuántos jóvenes han partido de sus hogares de una manera tan lamentable, de una manera tan para sus padres con un vacío emocional del cual jamás podrán salir. ¿Por qué? Porque los papitos se van a preguntar, ¿qué faltó? ¿Amor? ¿Faltó más respeto? ¿Faltó más convivencia entre nosotros? ¿Faltó más diálogo? Que es una palabra, Mauricio, el 100% en las familias. El diálogo es muy importante. Saber lo que está pasando, saber lo que piensa ese niño, saber lo que tiene la niña, porque muchas veces los vemos sonreír, los vemos que salen, que disfrutan, pero tampoco podemos, porque a veces uno como papá no sabe qué sentimientos están allá en su corazón, qué está pasando por su cabeza, porque nosotros sabemos que nuestros pensamientos son los que nos llevan a ser felices o nos llevan a ser infelices, o nos llevan al éxito o nos llevan a la derrota.
porque el 100% es nuestros pensamientos. Primero un Dios al cual tenemos que tener, porque tenemos que estar agarrados de su mano para llevarnos, porque tenemos que creer en Él, que Él es el que nos guía, el que nos dio la vida, el que nos ama, el que nos perdona, el que nos da lo que tenemos, el sol, la lluvia, el aire, la vida, la salud, tener manos, tener pies. Pero también tenemos que tener diálogo con nuestros hijos y saber qué está pasando en ellos, quiénes son sus amigos, qué miran en la televisión, qué miran en el celular, qué problemas tienen en un colegio, si ya tienen un noviazgo, si tienen ya una relación, cómo la están manejando, porque muchas personas no sabemos qué pasa con ellos. Y hay que tener en cuenta, perdón, interrumpo, hay que tener en cuenta también los excesos, todo en exceso es malo. Tomando puntualmente la pregunta que le hacía la mamita que desafortunadamente pues perdió a su hijo, hay que entrar a analizar también ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez o les faltó o se excedieron. Porque cuando uno se excede también, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se excede echándole agua a una planta, ¿qué pasa? Se seca. Cuando uno se excede abrazando a un perrito, ¿qué pasa? Se asfixia. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos y llegar a un punto medio. Y, o sea, antes de que se me vaya la idea, los pilares fundamentales al constituir algo, bien sea una relación amorosa, una familia, ¿sí?, un trabajo, una convivencia, son fundamentales a mi punto de ver y porque mis padres y he aprendido también a lo largo del camino, son 3. Diálogo, respeto y la confianza. Esos 3 para mí son los pilares fundamentales, que no me lo están preguntando, pero me tomo el atrevimiento de decirlo, son los pilares fundamentales en mi relación actual, ¿sí? Si yo no confío en mi pareja, ¿para qué entonces estoy en una relación? Si yo no dialogo con ella, entonces ¿para qué me voy a conseguir? ¿Para qué voy a buscar otras personas? ¿Sí? Exacto. Si yo no respeto a esa persona, entonces ¿para qué me tomo yo la libertad de seguir con ella? Y ahí es, Mauricio, donde se da en este momento esto que estamos viviendo de las parejas tóxicas. Y entonces hay una relación por una red social y donde la otra persona le pide y le exige a la otra persona estar el 100% en un WhatsApp contestándole. Me contesta, pero no me contesta, pero ¿dónde está? ¿Pero qué se hizo? Y se preguntan, ¿y será que está con la otra persona? Y la otra persona de pronto en un trabajo, en su vida, en su puesto, pero la otra persona se imagina y se crea unas escenas de celos o de desconfianza, y ahí es cuando uno se pregunta, pero entonces ¿para qué tengo yo una persona o una pareja si tener una pareja es para tener una relación bonita? Y un apoyo. Y una relación sana, un apoyo, es pero tener una relación para estarte celando, para estar cada rato pegado al teléfono y decirle, ¿dónde está? ¿Y con quién está? Ahora los teléfonos se dan, porque como es la tecnología, ahora hay personas que me han dicho a mí, no, es que yo le pido que por el WhatsApp active la cámara y me mande el sitio donde está, a ver si es... Y me pregunto, le decía la vez pasada a una muchacha, disculpe, no me parece correcto lo que usted hace pidiéndole a su novio que le enseñe por cámara dónde está, si está en el trabajo, si está almorzando. Es confianza. Cuando uno se tiene confianza, es una autoestima mía, es el respeto por mí como persona, porque a la otra persona tenemos que darle espacio. Es el respeto a la otra persona, es confiar, es tener la seguridad de que esa persona a mí me quiere. Y hay que partir también de un punto que si yo no tengo la confianza, primero para amarme, para respetarme, ¿sí?, para apoyarme, o sea, ahí sí cabe en este ejemplo y en esta como reflexión el amor propio. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a llegar a amar a otra persona? No puedo. Si yo no confío en mis capacidades, no confío en mí, ¿cómo le voy a entregar esa confianza a otra persona? Es que se vuelve uno vulnerable en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, esa confianza que se está desperdiciando, porque es que realmente se está desperdiciando, al yo tener que
rendirle cuentas a esa otra persona de por qué está allá, con quién está, qué horas va a llegar, por qué no me avisó. Ahí está uno fallando en la confianza, en el diálogo, ¿sí? Y en el respeto. Todo eso desenrama de ahí, y hay personas, hay personas que ya abusan de esto también, ¿no? Volviendo yo al tema de los excesos, hay personas que tienen mucha confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, debe estar bien. Entonces ya comienza a darle cabida a otras habilidades, a otros, digamos que yo las llamo como puntos extras, porque ya entonces yo ya no tengo confianza, entonces ya me despreocupa la persona. Y hay personas, como decíamos Mauricio con el ejemplo de la cometa, le sueltan tanta confianza a la persona que tienen, que la otra persona dice, me quiere tanto que de pronto puedo tener otra persona y no se va a dar cuenta, ¿sí? O sea, es encontrar el punto medio. No irme ni al extremo de aquí ni al extremo de acá, es encontrar un punto medio, es ponerme un límite como persona. Es buscar un límite como persona en el respeto, en la confianza, en el amor. Es valorarme, como decía Mauricio, el primer punto es quererme y amarme. Si yo misma no me quiero, no me respeto, no me doy confianza y no conozco eso, pues ¿cómo voy a pretender encontrar en otra persona o en mi entorno o en mi trabajo o en mi familia el respeto, la confianza, los valores? Es encontrarme yo misma, es esa autoestima de la que tenemos pendiente un programa con solo una autoestima, tener un programa bonito de la autoestima, porque esa sí que nos hace falta a todos los seres humanos. La autoestima es muy importante para salir, para luchar. A veces le digo a alguien, me decía esta semana una persona, una mujer muy querida, que vive en un conflicto ya digámoslo grande en su hogar con su esposo, porque el esposo no le permite ni siquiera usar un perfume, porque ya él pretende que se va a encontrar con otra persona por oler rico. Yo le decía, pero ¿en dónde está su límite? Pero mira que ese ejemplo particular se viene dado también, no precisamente por la tecnología, como muchas personas en su momento creen, que no, que es que la sociedad se dañó y se pudrió por la tecnología. Antiguamente era el machismo, y aún todavía existen casos de machismo, ¿cierto? Pero yo digo, machista o no, feminista o no, porque inicialmente no se respetan, independientemente de su pensamiento, de su color de piel, ¿sí? De su ideología política, porque antes no habían redes sociales, antes no había internet, ¿sí? Antes no habían celulares, pero entonces antes las peleas porque eran colores, ¿cierto? Pensamientos, partidos políticos, religión. Entonces eso solo lleva a uno a hacer un análisis y una introspectiva de qué desde mi pasado ha ido evolucionando a mi presente y cómo me ha afectado, que yo creo que esa pregunta deberíamos formulárnosla en algún momento de la vida. Y cuando uno dice, no, es que me levanté de malas pulgas, eso es una crisis existencial. Y psicológicamente está comprobado de que cuando uno se levanta con esa... Hay muchas personas que lo llaman la malparidez existencial. Que todo le fastidia, que todo le molesta, que nada le gusta, que no está cómodo con nada. En ese momento yo los invito, porque todos hemos pasado por eso. ¿A mí qué me ha funcionado? Siéntese en un espacio, bien sea en lo que más le guste. Si usted es una persona que le gusta estar sola, aíslese un poco más, busque tranquilidad. En cambio, si es una persona que le gusta ser sociable, váyase a un parque, váyase a un centro comercial, vitrinee, distráigase, ¿sí? Pero lo importante es que se tome un tiempo para usted mismo, para reencontrarse con lo que le gusta, para reencontrarse con lo que lo motiva, y si es posible, escríbalo, anótelo, ¿sí? Entonces, pues, como lo decía él a lo largo del programa, son temas que tienen mucha profundidad, ¿cierto? Pero por esta emisión de este programa tenemos que ir cerrándolo ya. Entonces, por favor, me gustaría que lo cerráramos con una de esas reflexiones también tan bonitas que su merced siempre nos trae.
Gracias, Mauricio. Fue un programa de un interés y voy a dejar la reflexión para de hoy en 8 días porque voy a terminar con lo siguiente. Perfecto. Y es algo personal que hago. Cuando decía Mauricio que a veces las personas se levantan con el pie izquierdo, o mi abuela decía, mi hijo fue que anoche durmió descobijado, durmió y sintió frío que se levantó, y uno decía, sí, tiene razón la abuela. ¿Por qué? Porque hay personas que se levantan y a todo el mundo le hacen la vida ese día imposible. Y el más que tenga el corazón así como igual a él, ahí termina en la depresión igual a la persona. Y yo tengo algo muy personal, es que cuando me siento así como cansada, como con ganas, como con ese ánimo bajo, como que a veces uno dice, uy, hoy no es mi día. Claro que sí es mi día, porque todos los días son bendecidos de Dios, porque me dio un día nuevo. Entonces lo mío es, por ejemplo, y amo montar bicicleta. Entonces subo mi bicicleta y tomar el aire, ver el verde, ver la naturaleza. Cuando no voy en bicicleta, entonces llegar al terminal, tomar una buseta que se llama, que le recorre la mitad del mundo, que es Vía al Neusa, que es llegar a la laguna El Neusa, divisar esa agua, tomar esa respiración que huele a agua, que huele a naturaleza, ver el verde de la naturaleza, sentirlo, sentir esas olas, sentir cómo el agua se mueve, mirarla. Llega uno aquí con el 100% de energía, llega con energía, con ganas, ¿sí? Eso le hace mucho bien. Y hay 3 recomendaciones, Mauricio, para vivir bien, para estar feliz, y es aprender a buscar silencio. Un ser humano, o nosotros los seres humanos en que andamos en medio de tanto ruido, en medio de tantas cosas, en medio de tanta tecnología, en medio de tanto ruido de fuera, de tantos comentarios, de tantas cosas, ya sean políticas, religiosas, problemas de fuera del mundo, las guerras, la economía, ¿sí? Que el uno dijo, que el otro se fue, que aprendamos a tener silencio. Aprendamos a vivir en silencio, así sea media hora. Comencemos con 5 minutos en silencio, dejemos nuestra mente en silencio. Segundo punto, aprendamos a meditar. La meditación es algo hermoso. La meditación es meditar qué quiero, qué busco, cómo voy a ser mejor persona, cómo voy a ser mejor ser humano, qué es lo que yo quiero para mi vida, qué quiero lograr en 3, 2, 1 año, qué quiero lograr mañana. Es meditar yo con yo, es buscar ese Dios interior que está en tu corazón. Dios no está en la montaña, Dios no está aquí aquí abajo, Dios no está aquí, no está a mi lado izquierdo, Dios está en mi corazón, es meditar. Y tercer punto importante, Mauricio, es no juzgarnos y no juzgar al otro, ¿sí? Es aprender a amar al otro con sus defectos, con sus cualidades. No todos somos iguales, como tú dices al comienzo, es aprender a querernos. Esto es lo que les dejo a todos ustedes como reflexión. Aprendamos a vivir, a amarnos, a querernos, a luchar por nuestros ideales, por nuestros anhelos, por lo que cada uno de ustedes quiere, no importa la edad. Porque hay veces las personas adultas de 60, 70, 80 años ya quieren sentarse en un rincón y solo mirar que pase el sol, la lluvia, y tienen un encierro de decir, se terminó. No, la vida no se termina ahí. La vida hay que seguirla luchando, hay que quererla, hay que amarla, hay que disfrutarla. El día es para disfrutarlo, pero hay que disfrutar el momento, porque muchas personas buscan vivir del pasado, y él ya se fue, lo del pasado fue pasado. Y entonces pues los que traen rencores, los que tienen odio, los que no descargamos, porque vivimos en ese pasado que ya no existe, ya pasó, adiós. Y vivimos pensando a veces en un futuro, ¿va a llegar? Es incierto. No sabemos si el futuro va a llegar, Mauricio, si va a estar ahí, si nos va a acompañar, si lo que anhelamos va a llegar. Hay que vivir el presente, el hoy. Hoy nos disfrutamos este ratico con Mauricio y con todos ustedes, que esperemos que algo de los que hemos
tratado este tema de la autoestima, de la convivencia, de papá, de mamá, de los hijos, quede en sus corazones. Con este programa no buscamos, Mauricito, ninguna actividad económica o algo. No, lo que estamos buscando con la familia hoy es tal vez volver a pensar, bueno, de verdad necesitamos rescatar los valores en la casa. Necesitamos poner límites, necesitamos ser felices, necesitamos levantarnos de esta y decirle la vida continúa, la vida es hermosa, la vida es linda. Gracias. Me despido con todo mi corazón, los quiero mucho, les deseo un día hermoso y las bendiciones de Dios siempre que estén ahí con nosotros. Recordemos, Mauricio, que todo comienza por el amor propio. Gracias. A todos ustedes muchísimas gracias, señora Gloria, muchísimas gracias y nada, feliz tarde.